Mis manos están llenas de profundas arrugas, surcadas por las cicatrices del tiempo y manchadas por la tierra de esta región implacable. Tengo 70 años ahora, y mis huesos duelen cuando el viento frío baja de las montañas, pero la memoria de aquel viernes exacto en la primavera del año 33 sigue incrustada en el fondo de mi mente con una claridad que me aterra. El polvo de ese día sigue en mi garganta. No te voy a recitar las escrituras sagradas, ni te voy a repetir los discursos pulidos que los eruditos debaten en los grandes salones de mármol. Te voy a relatar lo que mis propios ojos vieron, lo que mis oídos escucharon y el terror absoluto que mi piel sintió cuando la ciudad sagrada de Jerusalén contuvo la respiración y la realidad misma pareció fracturarse bajo nuestros pies. Aquella mañana no comenzó con cantos celestiales ni con un silencio reverente. Comenzó con un caos ensordecedor. Jerusalén estaba a reventar. Era la víspera de la Pascua y la población normal de la ciudad se había triplicado, asfixiando cada callejón, cada plaza y cada mercado. El aire estaba espeso, pesado y saturado de olores que chocaban entre sí con violencia. Olía a miles de corderos amontonados en los corrales cerca del templo, a estiércol fresco pisoteado en el barro de las calles de la ciudad baja, al humo acre de cientos de pequeños fuegos de leña donde las familias horneaban su pan sin levadura, y al sudor rancio de una multitud apretada que apenas podía caminar sin chocar hombro con hombro, pero cortando, a través del balido de los animales y los gritos de los comerciantes que regateaban en arameo y griego, resonó un sonido que siempre nos helaba la sangre, el inconfundible y seco choque del metal, el cuero y las botas claveteadas de la infantería romana. No era una simple patrulla. Los soldados del gobernador Poncio Pilato marchaban desde la fortaleza Antonia con una brutalidad calculada, abriendo paso a golpes de escudo a través de la densa multitud. Yo estaba allí, presionado contra el muro de piedra caliza áspera de una casa en lo que hoy llaman la Vía Dolorosa. La piedra estaba fría contra mi espalda, pero el ambiente hervía de tensión. Nadie entendía del todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Solo sabíamos que el imperio iba a derramar sangre otra vez para recordarnos quién mandaba. De pronto, el contingente romano apareció doblando la esquina, y en medio de ellos, arrastrando sus pies descalzos sobre las piedras irregulares, venían los condenados. El olor a hierro, a sangre fresca y a tierra removida llenó el callejón. Vi pasar al hombre de Nazaret. Su espalda era una masa irreconocible de carne viva y oscura, destrozada por los látigos romanos que llevaban trozos de plomo y hueso en las puntas. La madera del madero transversal que cargaba sobre sus hombros estaba astillada, áspera, y se hundía profundamente en su carne abierta con cada paso tembloroso. Su respiración era corta, ronca, el sonido de un hombre cuyos pulmones estaban a punto de colapsar por el puro trauma físico. La reacción de la gente a mi alrededor es algo que nunca podré borrar de mi mente. No había un silencio de respeto, había una histeria tribal y caótica. Unos pocos pasos a mi izquierda, un grupo de hombres escupía al suelo con desprecio, murmurando maldiciones por considerarlo un blasfemo que había alterado el orden del templo. Más allá, mujeres con los rostros cubiertos de polvo se golpeaban el pecho y lloraban con alaridos desgarradores, rasgando los bordes de sus túnicas en señal de duelo profundo. Sin embargo, la gran mayoría de la gente simplemente observaba con una mezcla de morbo y terror paralizante, apartando la mirada rápidamente si un centurión romano los miraba a los ojos, temiendo ser arrastrados y clavados en una cruz junto a él.
Incluso escuché a comerciantes de telas quejarse amargamente en voz alta de que todo aquel espectáculo sangriento estaba bloqueando el paso y arruinando sus ventas del día más importante del año. La banalidad de la vida cotidiana seguía su curso brutal, indiferente al sufrimiento absoluto que pasaba a escasos centímetros. Seguía la multitud a una distancia prudente hasta que salimos de las murallas de la ciudad, hacia el montículo rocoso del Gólgota, un lugar árido, estéril, que apestaba permanentemente a muerte antigua y carne descompuesta, el vertedero de ejecuciones del imperio. Me quedé lejos, cerca del camino principal. Desde allí, el sonido fue peor que la vista. El eco de los pesados martillos de hierro romano golpeando los clavos cuadrados y oxidados contra la madera y la carne atravesó el aire cálido de la mañana. Cada golpe era un sonido sordo, antinatural, que resonaba contra las paredes de piedra caliza de las canteras cercanas. Luego vino el ruido espantoso de la madera crujiendo cuando izaron las cruces para dejarlas caer en los agujeros excavados en la roca. Un gemido colectivo se levantó de la multitud. Y entonces, la espera. Las crucifixiones estaban diseñadas específicamente para durar días. Una agonía lenta por asfixia y agotamiento bajo el sol implacable. La gente comenzó a dispersarse, algunos sacudiendo la cabeza, otros volviendo apresurados a la ciudad para continuar comprando lo necesario para la cena de Pascua. Pero alrededor de la hora sexta, cuando el sol debía estar en su punto más alto, ardiente y cegador sobre nuestras cabezas, ocurrió la ruptura de la realidad. No fue una nube de tormenta, no fue un eclipse normal, porque estábamos en luna llena. Fue una oscuridad densa, física, antinatural, que comenzó a devorar la luz del día desde el horizonte hasta cubrir toda Judea. Vi cómo las sombras desaparecían. El calor aplastante del desierto fue reemplazado de golpe por un viento repentino, helado y húmedo, que hizo que los pelos de mis brazos se erizaran. Los pájaros, que momentos antes sobrevolaban buscando carroña, se quedaron en silencio absoluto y cayeron en picada hacia los árboles, confundidos. El pánico que se desató en las calles de Jerusalén fue inmediato y mudo. La gente se detenía en seco en medio de las plazas, mirando al cielo negro con los ojos muy abiertos, incapaces de comprender. Las antorchas y las lámparas de aceite de oliva tuvieron que ser encendidas en las casas a plena luz del día, proyectando sombras largas y temblorosas en los callejones. Incluso los legionarios romanos, hombres endurecidos por masacres en Germania y Galia, dejaron de hablar y apretaron los puños alrededor de las empuñaduras de sus espadas gladius, sudando frío ante un fenómeno que sus propios dioses no podían explicar. Durante 3 largas y agónicas horas, Jerusalén fue una ciudad fantasma sumergida en una noche falsa y aterradora. Nadie compraba, nadie vendía, nadie hablaba en voz alta. Solo se escuchaba el viento aullando entre las estrechas calles de piedra y el llanto ahogado de los niños escondidos en las casas. Cerca de la hora 9, desde el Gólgota se escuchó un grito desgarrador, fuerte, imposible para un hombre con los pulmones aplastados, y en el instante exacto en que ese hombre exhaló su último aliento, la tierra rugió. No fue un temblor pasajero. Fue un terremoto profundo, violento, que nació de las entrañas mismas del mundo. El suelo de tierra bajo mis pies se elevó y cayó como las olas del mar grande. Las masivas piedras calizas de los muros de la ciudad rechinaron unas contra otras con un sonido agudo y ensordecedor que perforó mis tímpanos. Vi nubes espesas de polvo blanco caer a plomo desde los techos planos de arcilla y paja de las casas de la ciudad baja. Hombres, mujeres y soldados por igual cayeron de rodillas sobre la piedra áspera, cubriéndose la cabeza,
convencidos de que el juicio final había descendido sobre Jerusalén. Y en medio del pánico, comenzaron a propagarse los susurros desesperados, traídos por hombres que corrían despavoridos desde la dirección del monte del templo, con el rostro pálido como la ceniza y los labios temblando. El velo masivo, la inmensa y pesada cortina tejida que separaba el lugar santísimo, se había rasgado violentamente de arriba en abajo por una fuerza invisible en el instante exacto del terremoto. El terror espiritual se mezcló con el terror físico. Con el sol comenzando a descender finalmente en un cielo que recuperaba un color rojo sangre, la prisa se volvió frenética y mórbida. El sagrado sábado estaba a punto de comenzar con la caída de la noche, y la ley judía prohibía estrictamente que los cadáveres permanecieran colgados en los maderos malditos, maldiciendo la tierra durante la festividad. Vi la urgencia grotesca de las autoridades corriendo para pedir a Pilato que acelerara la muerte de los otros 2 condenados, rompiéndoles las piernas con pesados mazos de hierro, para que murieran rápidamente de asfixia. Vi cómo descolgaban el cuerpo de Jesús a toda prisa, la sangre coagulada mezclándose con la tierra, envolviéndolo torpemente en lino crudo impregnado en mirra y áloes, que dejaban un olor amargo y fuerte en el aire, para arrastrarlo a una tumba excavada en la roca justo a tiempo, antes de que la primera estrella brillara en el firmamento marcando el inicio del reposo. Y entonces cayó la noche. Después del caos, los látigos, los clavos, la oscuridad, el terremoto y el pánico, el sábado santo descendió sobre Jerusalén como una inmensa y pesada losa de piedra. El silencio en la ciudad era sepulcral, doentio, antinatural. No se veía un alma en las calles. Las pesadas puertas de madera de roble estaban trancadas con dobles barras desde adentro. En el interior de las casas de barro y piedra, las familias cenaban el cordero pascual a la luz mortecina de las lámparas de terracota, sin atreverse a hablar en voz alta, sobresaltándose con cada ráfaga de viento que golpeaba las contraventanas. Yo me senté en un rincón oscuro de mi habitación aquella noche, incapaz de cerrar los ojos. El aire frío de la madrugada aún traía el leve pero inconfundible olor metálico a sangre desde la colina de las ejecuciones. Sentíamos, en lo más profundo de nuestros huesos, que la ciudad sagrada no había ejecutado simplemente a un agitador político o a un maestro más de Galilea. Sentíamos el peso aplastante e innegable de haber asesinado algo incomprensible y que al hacerlo habíamos encendido con nuestras propias manos la mecha lenta, silenciosa e inevitable de nuestra propia destrucción eterna. Nadie en Jerusalén durmió en paz esa noche de viernes. Estábamos vivos, respirábamos, el imperio seguía en pie y el templo seguía dominando la montaña. Pero en lo más profundo de nuestras almas, sabíamos que, después de lo que habíamos visto y hecho ese día, el mundo que conocíamos ya había dejado de existir para siempre.